aproximadamente 4 o 5 días, un amigo me hizo llegar unas enseñanzas del Evangelio de Ramana Maharshi, en la que tocaba un concepto que yo nunca había escuchado. Y voy a leeroslo y así empezamos con con el tema de la expansión y después iremos a los procesos de pensamiento. Hay podríamos decir que es un libro sagrado, una enseñanza que se llama el Atma Vidya. Este Atma Vidya significa el conocimiento de sí mismo. Y dice que está el dicho críptico de que la realización consiste en llegar a lo que el hinduismo llamó Atman, lo que Ramana Maharshi llamaba el sí mismo. Y básicamente este Atman o sí mismo en el Evangelio de Ramana Maharshi lo que hace es, hay un estudiante que le cuenta su experiencia, el cual habla de una luz interior que se extiende y se expande. Y entonces él pide que le lean el texto sobre del libro Atma Vidya o de la enseñanza de Atma Vidya. Y este concepto se llama Chit Bioman. Chidwyoman. Chit Bioman. Y él habla hace una distinción entre como una expansión muy clara, una expansión pura, y después habla también de distinguir esa expansión con la capacidad que tiene la mente para producir también su propia apertura. Entonces dice, vamos a distinguir eh, estos dos tipos de experiencia, ¿no? En el concepto de Chiyoman, relacionado con el texto de la Atmavidya, fue descrito en las enseñanzas de Ramana Maharshi y lo hizo de una manera natural en sus conversaciones, en las conversaciones con sus estudiantes, ¿no? Y hablaba exactamente de la expansión de la conciencia. Y él hace un matiz. Dice que esa expansión de la conciencia es la propia naturaleza del ser consciente. ¿Habéis escuchado esto? Otra forma de decirlo es que el propio hecho de ser consciente ya contiene dentro de sí mismo una expansión. Otra forma de decirlo. O que tu hecho de ser consciente necesita la apertura en la que ser consciente para ser consciente de todo lo que es consciente. Es un poco galimatías, pero lo digo otra vez de la misma manera. Que el hecho de ser consciente necesita de una apertura para poder ser consciente de lo que sea que es consciente. ¿Así? ¿Entienden esto o no? Que tú no puedes ser consciente, o sea que siendo consciente, la sensación de ser consciente debe de ser multidimensional. Otra forma de decirlo es, cuando tú estás en el acto de ver, tienes la periferia y su sensación, porque no eres consciente en un punto concreto. Lo que concreta es la atención. La expansión siempre es no concreta, lo cual está intrínsecamente en el hecho de ser consciente. ¿Todos me siguen hasta aquí? Elevé mucho la enseñanza con esto que estoy hablando, elevé mucho la enseñanza. Ok. Así que el Maharshi define a Chidyoman como una expansión de la conciencia o la naturaleza del hecho de ser consciente, la naturaleza consciente, y que por supuesto es distinta de la mente. ¿Ok?
Es totalmente distinta de la mente. La mente son pensamientos y eso es una sensación de apertura. Tiene una distinción o se distingue de la mente, se desmarca de la mente para ser ella misma, porque ya existe por sí misma. La mente sucede en eso, ¿no? Así que el Maharshi dice que alcanzar el Atman o el yo verdadero de uno mismo, ¿no? Consiste en sumergirse en ese estado de conciencia pura, el cual llama Chidvyoman, el cual no está limitado por la mente ni por las percepciones de la mente. ¿Ok? Así que el Maharshi dice que la realización implica reconocer esta vasta conciencia. Lo dice, lo explica de este modo, ¿no? Dice, la realización del Atman consiste en percibir o conocer esta vastedad de la conciencia. Entonces lo dice el Maharshi. Otra cosa es que nosotros no hayamos sido capaces de observarlo. Pero si tú coges el Evangelio del Maharshi, tú te vas a encontrar con esto, por activa y por pasiva. Está todo el tiempo hablando de esto. ¿Ok? Dice que es una expansión más allá de los procesos de pensamiento y por supuesto esta expansión está más allá de los condicionamientos. O sea, la expansión es no condicionada. Así que él habla siempre constantemente de un autodescubrimiento o autoindagación y por supuesto en esta autoindagación de la disolución del ego. Voy apoyándome un poco porque hice una anotación aquí, no quería dejarme nada, así que prefiero seguir un poco el guión de todo lo que redacté sobre esto, ¿no? Bien, ahora vayamos por un instante, o sea, para, o sea, la enseñanza del Maharshi tiene tres pilares claves. Tres pilares claves. El Atma Vichara. Vichara significa indagación. Atma significa esa claridad en la sensación espiritual que produce el espacio abierto. Eso es Atma Vichara. O sea, uno va a su sí mismo, pero es que el sí mismo, lo que él llama corazón, es este Chit Bioman. Entonces, Atma Vichara significa autoindagación, autoobservación, para llegar a encontrarte con esta esencia del ser. Y, y la forma en la que, o sea, primero el primer pilar consiste en que tú sepas lo que es el sí mismo y puedas permanecer en él. El segundo es la autoindagación, que es un poco, va un poco relacionado con todo lo que nos está compartiendo Estel. Ya tenemos un poco una pequeña perspectiva para ir orientando hacia la amplitud de la conciencia y ahora veremos algunas cositas más que me gustaría ver con esto. Así que el primer pilar obviamente se centra en el sí mismo. El segundo pilar se centra en la autoindagación. Y el tercer pilar de la enseñanza de Ramana Maharshi es la disolución del plano objetivo. Básicamente lo que el Maharshi quiere hacer con su segundo pilar, que es la autoindagación, es sacar a la mente del plano objetivo y llevarla dentro al sí mismo. Esos son los tres pilares de la enseñanza de Ramana Maharshi. No tiene ninguna complicación más. Y todo lo que encontraréis en el Evangelio de Ramana Maharshi y en las enseñanzas de Ramakrishna y en las enseñanzas de todos los maestros también están en estos tres pilares. Existen en estos tres pilares. No hay más pilares en la filosofía, pero que básicamente
quiero decir, son los pilares filosóficos del descubrimiento espiritual, los pilares por los cuales irás hacia tu propio ser. Dices, contemplación, ¿qué es la contemplación? Pues la contemplación son estos tres pilares. Lo mismo, que consisten en ir hacia ti mismo o tener la capacidad de llevar la conciencia lo más cerca posible de tu verdadero yo, antes del mundo, dejando el mundo a un lado, eh, cesando o teniendo la capacidad de cesar a la mente en su actividad. Y para esto hay que entender la actividad o qué es actividad de la mente, que no existe solamente en los procesos de pensamiento, sino existe en el campo de la percepción, en el cual produce una información objetiva. Y aquí es donde entra la autoindagación de lo que es el vichara, que es básicamente cada cosa a lo que la mente queda apegado. Tú preguntas quién es el que ve, quién es el que siente eso, quién es el que está viviendo eso, quién es el que está experimentando eso o qué está experimentando eso. Entonces, eliminas la asociación de la mente con el objeto, la asociación de la mente con el pensamiento, la asociación de la mente porque hay una asociación que se llama ego. Y el ego como tal no es únicamente la personalidad que sucede en los procesos de pensamiento, sino quién se asocia o qué se asocia a eso. El qué se asocia a eso. Dicho de otra forma, en el hinduismo y en otras religiones se llamó la voluntad. Existe una voluntad de asociación. O sea, uno puede tener pensamientos, pero la asociación con los pensamientos es una voluntad. El ego es una voluntad llamada separación. ¿Cuál es? El otro día lo expliqué en el satsang y dije que el primer deseo del ser, o el único deseo del ser, era crear la existencia. Para eso, en realidad, el único deseo o deseo primario es el deseo de la relación entre el sujeto y el objeto. Es el único destino posible de la mente. Porque la mente solo puede existir en la creación del objeto del sujeto y del objeto que se interrelaciona con el sujeto. Dicho de otra forma, el sujeto es un objeto que se relaciona con otros objetos y que los objetos existen porque crean el sujeto. Y la pregunta ¿quién soy yo? Te lleva a que de repente aparece un pensamiento sobre la lavadora. Y tú preguntas, ¿a quién le está sucediendo? ¿Quién es el que tiene interés por la lavadora? O ¿quién soy yo en relación a este pensamiento? Entonces, la mente se disocia de la voluntad de darle realidad a ese proceso de pensamiento y de repente aparece un yo que observa el proceso de pensamiento. Entonces, la pregunta está rompiendo la voluntad, que es el deseo primario de la separación, el deseo primario que el ser tuvo para crear la existencia por asociación. Porque la existencia no puede existir sin el sujeto. Y el Maharishi lo vio con claridad esto. Nosotros también lo hemos visto con claridad, pero otra cosa es que nosotros entendamos el funcionamiento del camino de autorrealización. Por eso, y esto lo encontraréis, podéis verlo en, si alguien quiere echar una ojeada al Evangelio del Maharishi, verás que en las primeras 30 páginas te encontrarás con la información tal y como te la voy a compartir hoy en la sesión. Y con eso ya resumes la totalidad del Evangelio del Maharishi. Con estas tres premisas tú tienes ya la respuesta total del Evangelio. No necesitas leerte el Evangelio entero. Vas a encontrar básicamente en el entendimiento de estas tres premisas. Fíjate cómo Ramana Maharshi está indicando todo el tiempo la eliminación
la erosión de la mente, la eliminación de la mente. O sea, el mensaje de Maharishi está constantemente invitando al buscador espiritual a que pueda matar su mente, que es únicamente la asociación del amor por voluntad. O sea, otra forma de decirlo es, existe una fuerza que existe por siglos en los seres humanos, que es un mero funcionamiento de la conciencia, que existe en nosotros por su propia voluntad. Dicho de otra forma, la asociación de la conciencia con el mundo que crea la mente, porque para ello necesita la información, que es ilusoria, que obviamente la información y la presencia pueden coexistir, pero cuando el objeto se vuelve real, el sujeto se vuelve real con él. Y debido a que nuestra intención como seres humanos es estar presentes en el ahora, o sea, poder estar aquí y ahora y sentir que estás presente, para poder estar presente, tiene que haber una desconexión de esa voluntad de asociación con el mundo. Porque si no, la presencia se corta. Tú estás aquí y ahora y de repente aparece el pensar sobre algo de tu vida y de repente, ¡paf!, sales de la presencia.